Gracias, señor presidente. Buenas tardes a los salvadoreños que nos siguen en esta histórica plenaria 154. Hasta este momento, el único libro que yo conozco que es palabra de Dios es la Biblia. Todo lo demás está escrito por los hombres. En esta propuesta de reforma no le estamos quitando nada a la Constitución. Y quiero dirigirme a la prensa, a la comunidad internacional, a los analistas y a los analistas, a todos los que tienen que ver con el ámbito jurídico, pero sobre todo a los salvadoreños, los que viven en El Salvador y los que por A o B motivo tuvieron que salir de esta patria. Les voy a leer para que les quede claro, clarísimo, el artículo 248 de nuestra Constitución y la propuesta de reforma de lo que le estamos agregando. Son 4 incisos, es decir, 4 párrafos, los que conforman el artículo 248. Y dice el primero: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Este inciso queda exactamente igual. Ni le cambiamos ni un punto ni una coma. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. En todas nuestras constituciones históricamente se han necesitado para hacer una ratificación de reforma de la Constitución 2/3 de los votos. Ahora nosotros estamos proponiendo agregar las siguientes 14 palabras: o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes. Miren, normalmente cuando se cambia una Constitución es por rompimiento o por reforma. Nosotros no estamos rompiendo ningún orden. Eso pasó en el pasado, incluyendo con esta Constitución. Hay que recordar el origen de esta Constitución de 1983, producto de un golpe de Estado y de una manera inconsulta, porque nunca se consultó, se hizo esta Constitución. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos respetando las mismas reglas del juego que nos han dejado. Hemos cumplido todas las leyes y todas las normativas para hacer esta propuesta de reforma. Sigo con el tercer inciso. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. 10 diputados han presentado ahora esta propuesta de reforma, y así va a quedar también si se aprueba y si se ratifica en la siguiente legislatura. Y otra cosa importante, acabo de ver una analista diciendo: van a cambiar los artículos pétreos. El cuarto inciso dice: no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. El cuarto inciso queda exactamente igual. Así que no quieran engañar a la comunidad internacional, que por cierto ya vi a alguien tagueando que a la OEA, que a la embajada alemana, que a un diario alemán, que al secretario de Estado de Estados Unidos. Tagueen a los salvadoreños también, si ellos son los que están más interesados en reforma constitucional. ¿Por qué no taguean a los salvadoreños y taguean a otros países? Y no somos una república independiente, y no somos el primer órgano del Estado, y también somos independientes. Aquí la mayoría manda, le gusta o no le guste. Y no me refiero a la cantidad de diputados, me refiero al pueblo salvadoreño.
Y si alguien va a decir, esto solo se hace en El Salvador, mentiras. Esto pasa en democracias como Estados Unidos o en Alemania. Ahí tienen un sistema diferente, adaptado a las particularidades de ese país. Allá en el mismo periodo se puede hacer un cambio a la Constitución. En ese caso, en el caso de Alemania y Estados Unidos pasa por 2 cámaras. Nosotros no tenemos un sistema bicameral. Por lo tanto, por primera vez en nuestra historia, estamos aumentando la rigidez de pasar de 2/3 de los votos, de 2/3 partes de los votos, que es lo que nos ha regido toda nuestra historia, a una cuota más alta de 3/4 partes. Es decir, se necesita un gran consenso de parte de la mayoría de los diputados, y eso solo se puede reflejar por la voluntad soberana de los salvadoreños, que son a los que representamos y a los que nos han escogido. Así que va a seguir siendo igual que se apruebe una propuesta de reforma a la Constitución con mayoría simple en una próxima legislatura con una mayoría calificada, y si acaso se hiciera en la misma legislatura, se necesitaría la mayoría calificadísima o la mayoría absoluta, como se le conoce. Eso es lo que estamos haciendo hoy, que nadie los engañe, que esos periodistas mentirosos no tergiversen lo que estamos haciendo acá, que nadie mande mensajes equivocados a la comunidad internacional, y lo estamos haciendo. Bueno, si abrieran esas ventanas, estamos haciéndolo a plena luz del día, porque aquí no hay nada que escoger, y estamos haciendo, como repito, lo que la Constitución nos permite con las mismas reglas de juego que ellos dejaron. Y un último mensaje a los salvadoreños, a los que de verdad nos debemos. Yo estoy seguro que a nosotros nos han escogido no para dejar este país tal como lo hallamos, sino para cambiarlo y mejorarlo. Así que Dios guíe estos pasos y estoy seguro que vamos a hacer historia. Gracias, presidente. Tiene la palabra diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, y buenas tardes a todos los salvadoreños que han estado esperando este momento histórico. Ustedes nos han delegado una responsabilidad histórica, y para nosotros esto ha sido como refundar la patria. Le pusimos fin a la asamblea corporativa porque para nosotros quienes manda es ustedes, el pueblo. No es la primera vez, como dice la oposición, que en esta asamblea legislativa se reforma la Constitución. De hecho, se ha realizado en 14 ocasiones. También en 39 ocasiones se ha propuesto una reforma, aunque esta no fue ratificada, por supuesto, por falta de acuerdos o quizás por falta de maletines negros, como ocurría en el pasado. Estamos en la obligación de elaborar respuestas jurídicas constitucionales conforme a las necesidades del presente, a las valoraciones y a las creencias de esta sociedad actual. Quiero permitirme expresar mis valoraciones entendiendo la Constitución como un elemento vivo, orgánico y cambiante, es decir, una Constitución viviente. Cada generación tiene derecho a vivir su propia Constitución, pues la generación que hizo la nuestra carece de autoridad para imponerse a la nuestra. He brindado mi firma para la propuesta de esta iniciativa porque considero que nuestra Constitución merece ser instrumentada de modo que quieren los actuales habitantes de nuestro país. Ustedes, salvadoreños, que nos han escrito dentro y fuera de este país. Ustedes son quienes nos lo han pedido y me atrevería a decir, exigido esta reforma constitucional. Ser leal a la Constitución no significa ser leal a quien la hizo, sino a quien la practica y sobre todo a quien la respeta y sobre a quienes se aplica. Estamos en la obligación de resolver problemas,
Problemas que deben ser resueltos y que seguramente muchos de ellos no estaban presentes en el momento en que se realizó esa Constitución de 1983. Estamos ante un consenso social y si me lo preguntan, yo tengo varias reformas constitucionales que me gustaría que se implementaran, pero también creo que es importante, un importante también consenso, donde todos los salvadoreños están de acuerdo, donde sean los salvadoreños también quienes propongan qué es lo que quieren y de esa manera que sea la nueva asamblea que va a iniciar en la legislatura 2024-2027, quien determine si estas en su momento se van a proponer y posteriormente o en esa misma asamblea se van a ratificar. Es decir, lo que en este momento estamos haciendo para que ustedes, amigos salvadoreños, nos entiendan, porque sé que muchos de los colegas diputados de la oposición todavía no han logrado entender lo que se ha propuesto o lo que se quiere modificar, y de verdad voy a ser bastante explícita en este tema, porque los salvadoreños no merecen que algunos diputados intenten mentirles. Es el mismo artículo el que estamos proponiendo, es decir, siempre con la necesidad de 2 asambleas y solamente estamos cambiando el procedimiento. Voy a leer nuevamente cómo quedaría el artículo 248. La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más 1 de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con 2/3, es decir, es tal cual el mismo artículo que ustedes pueden encontrar en la Constitución. ¿Qué es lo único que se está cambiando? El procedimiento. ¿En qué sentido? En adicionar solamente las palabras o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Así ratificada se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. ¿Qué significa eso? Que la próxima legislatura, la que tomará posesión el 1 de mayo del 2024 hasta el 2027, va a tener 2 opciones. La primera es ratificar en la siguiente Asamblea Legislativa, es decir, la del 2027-2030, con 2/3, o, es decir, poderlo hacer si así esa Asamblea lo quiere, por la misma Asamblea con el voto de las 3/4 partes. Solamente estamos adicionando un procedimiento. Si en ese momento los diputados deciden únicamente que sea la siguiente asamblea la que ratifique con 2/3, se va a poder hacer. Pero si esa misma asamblea quiere en ese mismo momento hacer la ratificación, se necesitará el voto de las 3/4 partes. No olvidemos que la fuerza de la supremacía constitucional deriva del pueblo. Lo que hoy estamos haciendo es únicamente fortalecer el sistema de reforma de nuestra Constitución, asegurando la soberanía del pueblo. Sabemos, y según el artículo 248, que ahorita estamos discutiendo, que la Constitución no puede ser reformada por el mismo procedimiento de una ley ordinaria. Es decir, en la próxima asamblea, lo que en este momento estamos haciendo tendrá que ser ratificado, como muy bien lo expliqué anteriormente. Si de verdad no entienden este procedimiento, pues discúlpenme, creo que les hace falta un poco más de lectura comprensiva. Tal cual lo ha reiterado la Sala de lo Constitucional en cuanto a la estabilidad y previsibilidad del orden social, es importante señalar que con esta reforma que estamos proponiendo fortalecemos la protección constitucional al aumentar el quórum necesario para una eventual reforma, es decir, que ya no sean 2/3, sino que 3/4 partes. Seguramente a algunos colegas de la oposición les preocupa el tema porque si ni siquiera pudieron sacar más de 5 o 6 diputados, yo no sé cuántos son, pues mucho menos van a estar sacando, en este caso, 3/4 partes, pero bueno, esa ya fue una decisión del pueblo salvadoreño. Nuestra Constitución ha enfrentado realidades distintas a las que se vivían en 1983, época en la cual la Asamblea Constituyente
promulgó dicha norma. Y luego de 41 años de su promulgación, la realidad social, por supuesto, que ha sufrido diferentes cambios. Es necesario que esta Asamblea Legislativa también añada un elemento de rigidez a la norma constitucional, pero también proteger la supremacía que como pueblo deben tener, esa potestad soberana que por derecho a usted, amigo salvadoreño, le corresponde. Vivimos en una sociedad en la cual estamos conscientes de que todo es perfectible. Ustedes, salvadoreños, nos delegaron una responsabilidad histórica y ahora asistimos a esta nueva etapa con el mismo procedimiento constitucional que establece la Constitución de 1983, sí, la misma que lleva la firma del fundador de Arena, Roberto Dabuisón, es decir, con sus propias reglas. Ahora, 41 años después, tenemos un mandato soberano. Es nuestra obligación proponerlo y será la Asamblea Legislativa la que determine el veredicto final. La Constitución debe adaptarse a los tiempos siempre y cuando sea en beneficio del soberano, es decir, del pueblo salvadoreño. De más está decirle a usted, amigo salvadoreño, que en esta tarde daré mi voto. Un voto que ustedes me han delegado y que me compromete a seguir del lado correcto de la historia. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra diputada Sueci Callejas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes también a los generadores de contenido que nos acompañan y a los medios de comunicación que están pendientes, a todo el pueblo salvadoreño, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que está pendiente de la realización de esta plenaria. Este día quiero aprovechar solamente la introducción para felicitar en el Día Internacional de la Danza a todos los bailarines salvadoreños, a todos los bailarines del mundo y en especial a nuestra primera dama, quien también es bailarina. Esta es la plenaria número 154, la última plenaria ordinaria de esta legislatura, periodo 2021-2024, por lo que además quiero agradecerles a ustedes, pueblo salvadoreño, y a Dios por haberme dado la oportunidad de estar acá, de representarles y de tener un micrófono para decir todo aquello que la oposición no nos dejó decir por más de 30 años. El pueblo salvadoreño, desde que nos eligió en 2021, sabe que es necesario refundar nuestro país. Es más, el presidente Nayib Bukele en la toma de posesión de 2019 dijo que este país estaba completamente enfermo y que tenía que tomar una medicina amarga y que era la única manera en que nosotros íbamos a lograr refundar nuestro país. Desde que me convertí en candidata, y muchos de mis colegas diputados también, de la bancada CIAN, sabíamos que la reforma constitucional era inevitable y así lo dijimos de frente al pueblo salvadoreño, no al pueblo de otros países donde hay gente que les está escribiendo para pedirles que vengan acá a intervención. No, a los salvadoreños, los que votan, en los que reside la soberanía del pueblo según la misma Constitución, artículo 83, que dice que este pueblo es soberano. Todo lo que sale de esta asamblea es legal y constitucional. Todo. Ya luego se harán los análisis de constitucionalidad, pero debe ser por el ente indicado, no por sus amigos, no por los opinólogos, ni siquiera por la valoración subjetiva de cualquier diputado o diputada. Debe de pasar un proceso. La discusión ahora es una reforma, es agregar 14 palabras. Pero todos hablan de la Constitución del 83, sobre todo la derecha de este país, que sigue sintiéndose que tiene
la última palabra, que sigue sintiéndose que si no se hace como ellos dicen, entonces está mal, entonces es dictadura. Pero fíjense bien, en octubre de 1979, el presidente que estaba en ese momento, Carlos Humberto Romero, fue derrocado y sustituido por una Junta Revolucionaria de Gobierno. Esa Junta Revolucionaria de Gobierno, por allá del 81, en plena guerra civil, promete iniciar un proceso de democratización, entre varias comillas, y convocar a comicios para elegir una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente se eligen 60 diputados que conforman la constituyente. La mayoría eran de derecha. Esa es la mayoría que sí le gusta, esa es la mayoría que sí es de ellos. Y queda como presidente el mayor Dabuizón, el fundador de ellos. Entonces se reúnen estos 60 diputados y crean la Constitución que todos conocemos ahora como la Constitución de 1983. Y por allá de diciembre del 83 queda aprobada esta Constitución, entra en vigencia 5 días después y luego esa constituyente se queda trabajando como la Asamblea Legislativa sin ir a otra elección. Y la mayoría de reformas constitucionales que se hicieron en el siglo pasado fueron por golpe de Estado. Ese es el método que les gusta. Ese es el método que ellos defienden. Pero además, ahora les ha dado por decir que no es posible reformar el artículo 248. Y honestamente nosotros más o menos sabíamos por dónde iban a venir los ataques, pero esa no la veíamos venir, porque el mismo 248 dice claramente cuál es el proceso de reforma, y aquí es donde yo quiero, pueblo salvadoreño, que todos nosotros vayamos tachando cada uno de esos requisitos que dice el actual artículo 248 de la Constitución de ellos, la Constitución de Dabuizón, la que no crean que se puso a disposición del pueblo salvadoreño y se consultó artículo por artículo, no. Esa Constitución se aprobó a puerta cerrada, quizás con una buena campaña ahí de comunicaciones en la prensa gráfica y el diario de hoy, muy probablemente, y es la Constitución del mayor. Entonces, la Constitución del mayor en el 248 dice: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Nosotros todavía no hemos votado, pero esto quiere decir que necesitamos una mayoría simple para poder aprobar la reforma que estamos discutiendo el día de hoy. Sigue el inciso 2 y dice: para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. O sea que no, como decía una diputada de la oposición que hablaba al principio y decía, o sea que ahorita la van a ratificar. No, porque estamos siguiendo las reglas que dejó el mayor. Los de esta Constitución de 1983, la de la mayoría de derecha que sí les gusta. Además sigue, o sea que se va a ratificar en la otra asamblea, no en esta, para que les quede claro. Sí se ratifica.
La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Aquí tengo la iniciativa. Está la firma de 10 diputados electos. Es más, si todavía quisieran pasar a firmarla, yo creo que todavía se puede. Entonces, la iniciativa se ha presentado por 10 diputados electos de esta legislatura. Se debe de aprobar con un mínimo de mayoría simple esta reforma y deberá ser ratificada en la siguiente legislatura. Estamos siguiendo las reglas del 248. Y luego todavía dice: no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieran a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que nosotros estamos reformando? Estamos agregando una opción que dice textualmente: le voy a leer textualmente la iniciativa. Artículo 1, refórmese el inciso segundo del artículo 248 de la siguiente manera: para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente asamblea con 2/3, o por la misma asamblea con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. ¿Qué estamos agregando? Una opción. O el proceso de reforma sigue tal y como está en este momento contemplada en la Constitución del mayor Dabuizón y la mayoría de derecha que conformaron el constituyente en 1983 y que no fue consultada con el pueblo salvadoreño. Una constitución que venía de un quiebre en el sistema, de un golpe de Estado. Se deja la primera parte del artículo donde dice: podrá decretar, para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente asamblea con los 2/3 o por la misma asamblea legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Eso quiere decir que si este es el órgano de Estado que elige la población para tener la representatividad, que elige directamente y por rostro, somos nosotros los que hoy estamos poniendo en este pleno la voluntad del pueblo salvadoreño, porque yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero el pueblo exige una reforma constitucional. Y por supuesto que esta reforma es para reformar otros artículos de la Constitución, si es que eso no es mentira. ¿Cuáles se van a reformar? Eso es lo que nosotros tenemos la obligación de escuchar al pueblo salvadoreño y trabajarlos con ellos, no con ustedes. Si el mandato es del pueblo, quien ha votado para que nosotros estemos aquí es el pueblo. No votó la fracción de Arena, de Vamos. No, ellos no fueron. A nosotros nos eligió el pueblo salvadoreño. De hecho, estamos agregando un requisito de rigidez. Porque incluso cuando hubo mayoría, nunca llegaron ni siquiera a la mayoría simple.
solamente una fracción. Esto es histórico, es el pueblo salvadoreño diciendo que sí quiere refundar El Salvador. Y ustedes siguen sordos y ciegos, sin querer entender, ni leer, ni escuchar, ni ver lo que el pueblo salvadoreño les está diciendo. Entonces, hoy nosotros discutimos reformar la Constitución. Hoy 10 diputados hemos puesto nuestra firma para poder darle iniciativa de ley a una propuesta de reforma. Pero además, estamos respetando las reglas del mayor. En esa Constitución de 1983, lo estamos haciendo según las reglas del artículo 248, aprobado en esa constituyente inconsulta, aprobado en esa constituyente que se dio a puerta cerrada y que solamente se publicó en los diarios de sus amigos. Así que, pueblo salvadoreño, nosotros vamos a seguir trabajando para cumplir el mandato que ustedes nos han dado. Nosotros no le respondemos a la derecha de este país, no le respondemos a los fantasmas de este país, ni a los corruptos que nos dejaron esta Constitución, pero aún así la estamos respetando. No vamos a quebrar el Estado para reformarlo, vamos a jugar con las reglas para reformarlo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra diputada Ana Figueroa. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Un saludo a la población salvadoreña que está pendiente del quehacer legislativo y también a nuestra querida diáspora, que sabemos que están súper pendientes. Aquí estamos recibiendo sus mensajitos. De verdad, gracias por acompañarnos en cada paso de nuestro quehacer legislativo. Estamos llegando casi al final de la legislatura 2021-2024 y déjenme decirles que qué honor de verdad ha sido hacer historia desde esta Asamblea Legislativa. Qué privilegio ha sido el poder darle un giro de 180 grados a un país que se encontraba hundido en la miseria, en el dolor y que ahora resurge para brillar y para ser ejemplo en la región. Nosotros creo que siempre seguimos recetas de organismos internacionales, de gobiernos extranjeros y todos ya sabemos cómo terminamos. Acabamos rogándole a Dios cada día de nuestras vidas para poder regresar vivos a casa. Hoy que nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones soberanas, hoy que los salvadoreños hemos recuperado nuestro país, hoy todo ha cambiado. Y ahí están los resultados, innegables, palpables, que no solamente nosotros los podemos ver, sino también a nivel internacional. Y son esos los resultados que tienen con los niveles de aprobación tan altos al presidente Nayib Bukele y también a esta institución, que es el primer órgano de Estado. Pero déjenme decirle que obviamente esto no lo hemos hecho solos. Esto lo hemos hecho con ustedes, de la mano de todos ustedes, queridos salvadoreños, que nos han dado la confianza suficiente para poder representarles desde este órgano de Estado y poder apoyar las iniciativas del presidente Nayib Bukele. Gracias a eso es que hoy tenemos un mejor El Salvador, pero obviamente todavía falta mucho que hacer. Y de eso creo que todos también estamos bien conscientes. Ustedes nos están exigiendo reformas constitucionales. ¿Y saben por qué creo que es? Porque esta es una generación que está muy bien informada, es una generación que está muy bien educada y que está bien consciente de lo que nosotros hacemos en nuestra calidad de representantes directos de ustedes. Y déjenme contarles algo más. Esta Constitución de 1983, que es la que nos rige en este momento, ha sufrido 14 reformas que han sido ratificadas.
y 39 que no lo han sido. Eso quiere decir, bueno, evidencia, y es una, creo yo, muestra más que suficiente de la necesidad periódica de revisión de nuestra Carta Magna. Aunque ustedes escuchen a esta gente venir y decir, ay, no se puede cambiar porque no sé qué, y se vienen a rasgar las vestiduras, pero es que es parte normal en cualquier país y es parte de la democracia. Esa democracia ha hecho posible esa correlación actual en esta Asamblea Legislativa y la correlación de la siguiente. Y esa democracia hace posible que la población salvadoreña nos exija en este momento reformar la Constitución. ¿Para qué? Para poder tener el país que queremos y para poder garantizar esos derechos fundamentales, reforzarlos. Hay muchas exigencias, por ejemplo, en redes sociales, en mi caso personal, o cuando voy a territorio. Yo creo que para todos mis colegas también. Y es nuestro deber como legisladores escuchar a la población. Y yo creo que como bancada de Nuevas Ideas nos hemos caracterizado precisamente por eso, por escuchar a la población y por traer esos insumos a esta Asamblea Legislativa para transformarlos y cambiar la realidad que hemos estado viviendo. Esta Constitución obviamente necesita muchos cambios. Creo que todos vemos esa necesidad, pero necesitamos hacerlos con tranquilidad, de la mano de ustedes, salvadoreños, de acuerdo a lo que ustedes nos vayan exigiendo en su momento. Eso es lo que queremos hacer. Y hay algo muy importante aquí que quiero resaltar, y es que nosotros, como generación de legisladores, obviamente nosotros ahora tenemos el poder de cambiar la ley que queramos. Tenemos la oportunidad de oro de hacerlo y la confianza de ustedes, pueblo salvadoreño, porque han visto que nosotros hemos puesto a bien esa confianza y únicamente respondemos para su beneficio. Pero hay algo que no podemos hacer y es obligar a las futuras generaciones a que se sujeten a las reglas de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las exigencias cambian y algo que es bastante normal en las legislaciones es que la legislación siempre va atrás de la realidad, cuando debemos enfocarnos y decir, ok, de alguna forma estar a la vanguardia, pero no, siempre vamos atrás. Pero hoy es precisamente por esto que en nuestra calidad de diputados de la República estamos presentando esta propuesta de reforma al artículo 248 para añadir una opción que nos ayuda a responder tres objetivos principales. Uno es la necesidad de cambio que yo ya mencioné, que es obvia para todos. Dos, para añadirle rigidez a nuestra Constitución, contrario a lo que ya se estaba comentando aquí. No se dejen engañar. Aquí nosotros estamos añadiendo, no estamos quitando absolutamente nada de esta Constitución de 1983. Estamos, por el contrario, añadiendo un elemento más de rigidez. ¿Para qué? Para legislaturas venideras, para añadirle seguridad jurídica, porque obviamente estamos tomando esto con la seriedad que merece. Y el objetivo número 3 es responder a los salvadoreños, que es nuestro deber como legisladores. Y que si no lo hacemos, inclusive la jurisprudencia ya dice que hasta podemos caer en detrimento, pues, porque es nuestro deber como legisladores atender a esto. Voy a leerles el artículo 248 de nuevo porque parece que hay ciertas confusiones, como que no se ha entendido muy bien. Así que se los voy a leer para que quede un poquito más claro. Artículo 248. La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Eso sigue igual. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Y es aquí donde está la propuesta de reforma. Así ratificada se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. Si ustedes se fijan, nosotros no estamos quitando nada a este artículo. Por el contrario, estamos añadiendo límites. No estamos quitando límites, como decía por allá una colega, estamos añadiendo otro límite más. ¿Por qué? Porque estamos aquí diciendo que por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes. Esto
significa que va a tener sí o sí que alcanzar un enorme consenso este órgano de Estado. Sigo la lectura. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Quizás voy a leer este último párrafo de nuevo para que les quede bien claro que no estamos tocando esto. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Lo único que se está añadiendo es un elemento de temporalidad y de rigidez. Obviamente aquí respondiendo siempre a las necesidades de la gente. Entonces, colegas, si ustedes quieren reformar y decir, ¿por qué no le damos fuerza a esto? ¿Por qué no le damos fuerza a lo otro? Propónganlo. Lo único que necesitan es buscar 10 diputados, luego buscar la mayoría simple, luego en la próxima legislatura las 2/3 partes de los diputados electos o bien en la presente las 3/4 partes de dichos diputados. Y ya, igual se necesitará un amplio consenso respaldado por parte de la población, que ellos han sido los que han decidido la correlación dentro de este órgano de Estado. ¿Ok? A mí me gustaría dejar también en claro un elemento. Nuestra Constitución defiende como eje principal los derechos fundamentales de todo ser humano, ¿sí? Y es la norma jurídica fundamental que contiene la fórmula de autodeterminación política salvadoreña. Es decir, es ese documento que a nosotros nos dice cómo queremos vivir, bajo qué sistema político, cómo nosotros nos queremos manejar como país. Y obviamente esto recae sobre la soberanía del pueblo. Y aquí es por eso que es tan importante nuestra Constitución, porque como legisladores nosotros estamos obligados a generar estas condiciones necesarias e indispensables para que se desarrollen estos derechos que la misma Constitución ya tiene. Por ejemplo, las garantías fundamentales de las cuales todos los salvadoreños ya las tenemos, sin importar si vivimos aquí o fuera del territorio. Por ejemplo, el voto en el exterior ha sido uno de esos derechos que nosotros hemos desarrollado dentro de esta legislatura y así podemos citar muchísimos más. Y esto se lo estoy diciendo a ustedes, salvadoreños, porque esta es una decisión soberana. Esta es una decisión que nos corresponde a nosotros como salvadoreños. No le corresponde a la OEA, no le corresponde a la BBC, no le corresponde a todos aquellos que han sido etiquetados en los tweets, no le corresponde a organismos internacionales, le corresponde única y exclusivamente a nosotros como salvadoreños. Es una decisión soberana y por eso les estoy hablando a ustedes. Este es un sistema de fortalecimiento del sistema de rigidez de nuestra Constitución. Eso es lo que estamos proponiendo, así que no se dejen engañar porque nosotros estamos haciendo esto de manera seria para ustedes. El candado original dice se aprueba la reforma en esta, se ratifica en la siguiente con 2/3 partes de los diputados. Nosotros estamos añadiendo un candado más. En ambos casos van a necesitar tener una amplia representación de parte de la gente. Soberanía y la democracia, la importancia de la democracia y cómo la soberanía del pueblo va a residir en ustedes y va a recaer, como digamos las decisiones que se van a tomar aquí, de verdad, ahora sí, van a hacerse de la mano de la población salvadoreña. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con cuidado. Y eso creo que vale muchísimo la pena. Es necesario tener una reforma constitucional y la jurisprudencia constitucional ya señala que nosotros como poder constituyente no podemos condicionar el poder constituyente del mañana. Pero precisamente por eso es que hoy estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia de la mano de ustedes, queridos hermanos salvadoreños, dentro y fuera de nuestro país. Hemos escuchado sus exigencias y vamos a seguir haciéndolo mientras ustedes nos den la oportunidad de estar aquí, porque El Salvador
merece de verdad gente que ame a El Salvador. Es que gracias, presidente, hasta aquí mis palabras. Gracias, diputado. Soriano, que también reservó la palabra. Muchas gracias, presidente. Dijeron que estábamos equivocados con el régimen de excepción y les demostramos que no era así. Dijeron que el pueblo repudiaba nuevas ideas y al presidente y obtuvo la victoria más grande electoralmente hablando que este país ha visto. Dijeron que velaban por el bienestar del pueblo salvadoreño, pero se opusieron a todo lo bueno que esta legislatura le llevó al pueblo salvadoreño. Sí. Y el pueblo salvadoreño nos puso en la balanza hace algunos meses. Y ustedes fueron aniquilados en las urnas por el pueblo salvadoreño. Y nosotros fuimos reelectos para seguir con esas transformaciones que le prometimos al pueblo salvadoreño. Quiero que esto quede muy claro, bastante claro. Vamos a cambiar las cosas, que no quede ninguna duda. Vamos a refundar nuestro país. Los salvadoreños quieren cambios radicales. Vamos a reestructurar el sistema, que ahora sí será en función de las necesidades del pueblo salvadoreño, del bienestar de las familias salvadoreñas. Vamos a cambiar nuestro país desde las raíces más profundas, los cambios más grandes que ha visto nuestro país. Esa es la tarea que tenemos ahora. Tarea en la que muchos de ustedes, que se pasaron oponiendo todo el tiempo, no van a ser parte. Hoy se despiden de la peor forma, pero gracias a Dios y al pueblo salvadoreño que nos dio la oportunidad de poder estar acá, las transformaciones van a continuar. Y es que esta reforma no es como la quieren pintar los analistas de allá de la prensa gráfica, de la oposición o los periodistas activistas. Miren, son dos opciones: la actual o la otra, que requiere de algo impresionante, que es tener mayoría absoluta. Y pareciera que se nos olvida lo difícil que es eso. Pero es que Arena ni el Frente nunca tuvieron algo cercano a una mayoría absoluta, ni mucho menos simple. La llave para que una asamblea legislativa pueda proponer reformas y ratificarlas la tiene el mismo pueblo salvadoreño. ¿Y cómo es eso? Pues el pueblo salvadoreño en las elecciones tiene que darle una mayoría tan grande que pueda conformar las 3/4 partes de los votos de los diputados. Así de simple. El poder al pueblo salvadoreño. El poder a los que realmente deben gobernar, los salvadoreños. Este día estamos representando a 2.2 millones de salvadoreños que nos dieron esa confianza de transformar las cosas de raíz. 2.2 millones de salvadoreños que anhelan un país diferente, que no quieren el mismo país que ustedes construyeron, que quieren un país que camine por otro rumbo. Y eso es lo que vamos a hacer este día. El tener el 71% de los votos en la última elección, pues es ese respaldo y esa confianza que la gente le ha dado a este proyecto. Y este proyecto, en función de ese respaldo, va a responderle a la población con cambios, no maquillajes, con cambios reales. Y eso es lo que vamos a hacer este día y en la siguiente legislatura. Pasamos de un país que estaba al servicio de élites económicas y ahora un país que está al servicio de los salvadoreños, la gran mayoría de los salvadoreños. A ustedes, gracias por habernos dado la oportunidad de representarles
y de poder hacer estos cambios. Gracias, presidente. Quienes estén de acuerdo, favor, votar a mano alzada. En abstención, 0 abstenciones. Votos en contra. $16 votos en contra. Votos a favor. $66 votos a favor, quedando la votación con 0 abstenciones, 16 votos en contra y 66 votos a favor. Por tanto, con 66 votos a favor, queda aprobado el fondo de la solicitado. Muchísimas gracias, colegas diputados. También haciendo el uso de la palabra, saludando al pueblo salvadoreño y a nuestros amigos de la diáspora que han estado pendientes de este momento histórico, de este día, de algo que este país, que este pueblo tanto nos ha solicitado a nosotros, que firmamos en algún momento ese contrato social con el pueblo, en donde ellos nos dejaron claros y nos exigían que nos mandaban acá a esta Asamblea Legislativa a cambiar las cosas, a refundar este país, a no repetir aquello que nos habían heredado los gobiernos anteriores. Y este día, gracias a Dios y gracias al pueblo, hemos iniciado a cambiar esa constitución que nos heredaron en 1983, producto de un golpe de Estado, en donde esas cúpulas de derechas invitaron a algunos abogados y crearon ellos mismos, sin consultar a nadie, sin la aprobación de nadie, solamente con la aprobación de ellos mismos, comenzaron a hacer esa constitución que nos ha regido hasta este momento. Por eso es que este momento es histórico, este momento en el que la gran mayoría de los que estamos acá, que hemos votado, es histórico, porque es lo que el pueblo salvadoreño siempre nos pidió. Y por supuesto que quede claro que vamos a cambiar este país, que vamos a cambiar las cosas y que se van a tomar las medidas que sean necesarias para no seguir repitiendo lo que nos hicieron con ese país que nos heredaron antes de junio del 2019. Lo que hemos visto ahora de la oposición criticar es lo que ellos, cuando tuvieron su oportunidad y cuando el pueblo también se los demandó, no tuvieron el valor ni la capacidad de hacer. Eso es lo que estamos haciendo este día y lo que vamos a continuar haciendo, porque ese es el mandato del pueblo y solamente al pueblo es al que vamos a escuchar y solamente al pueblo es al que nos debemos. Este día se hizo historia. Gracias a Dios y gracias a ustedes, colegas diputados. Continuemos cambiando, refundando este país, que a eso hemos pedido. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.